Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Ya en estos momentos vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca lección número 3 y se titula Vida y Muerte. Tenemos que entender que antes de estudiar la lección debemos de entender la vida y la muerte. Sabemos que hay una gran diferencia lo que enseñó Jesucristo y lo que enseña el mundo, lo que Satanás ha metido en la mente de muchas personas. Sabemos que la vida, si estamos en Cristo, tenemos vida eterna, pero si estamos en el mundo, estamos sirviendo al mal, la cosecha será la muerte. Y la muerte es como dormir, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en la muerte de Lázaro. Dijo nuestro amigo, Lázaro duerme. Es como el dormir. La persona muerto no tiene conciencia de nada, no recuerda nada, no tiene algún conocimiento. Es como el dormir, no se siente nada. Vamos a iniciar entonces con el día domingo y se titula Cristo será magnificado. Para eso vamos a estar leyendo el libro de Filipenses, el capítulo 1, el verso 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba escribiendo esto a los filipenses previo a ir a juicio. Él no sabe si se tendrá pena de muerte o estará en libertad. Pero dice lo que leímos, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración, Pablo les estaba pidiendo o les estaba recordando que la oración es muy importante en la situación que estemos. Y la oración del justo puede mucho. Por eso Pablo les decía, por vuestra oración, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice. Pablo confiaba en la oración, confiaba en Jesucristo, en la fe en Jesús, de que el juicio donde él iba a pasar iba a ser de liberación. No solo eso, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo estaba seguro, su anhelo, su esperanza es que no va a poder ser avergonzado en la situación en la que estaba pasando, ya sea para su muerte, en condena de muerte, o para su libertad. Pablo se preocupaba más, se sentía más avergonzado en fallarle a Dios, en fallarle, en quedar mal a Dios, que lo que le estaba pasando. Antes bien, con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No es que todo lo que está pasando Pablo se estaba refiriendo que él iba a ser más grande a Cristo. Su sufrimiento, no, porque Cristo ya es grande. Cristo es grande. Ya no es necesario que nosotros hagamos algo para que Cristo sea exaltado, sino que para que Cristo sea magnificado en Pablo, Pablo tenía que pasar estas cosas, ya sea condena de muerte o libertad, momentos difíciles ante un tribunal romano. Él iba a pasar, esperaba una sentencia, pero para eso, si la sentencia era para vida o para muerte, Pablo decía que Cristo será magnificado. Si Pablo quedaba en vida, Cristo sería magnificado. ¿Por qué? Porque se daba en manifiesto que Dios nunca abandona a sus siervos. Si Pablo quedaba en vida, significaba que Dios estaba con Pablo,
Y si es para muerte, también Cristo será magnificado. ¿Por qué Cristo será magnificado por la muerte de Pablo? Porque muchas iglesias que Pablo dirigía desde la prisión iban a ver el resultado de la fe de Pablo. Iba a dar la vida para la predicación del evangelio por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros lo que dice Pablo? Que Cristo debe de ser magnificado en nosotros. Todos los días nosotros, al amanecer, tenemos que llevar una vida de oración pidiendo a Dios para que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Que todos los actos y el carácter que nosotros tenemos debe de reflejar la grandeza de Cristo para otras personas. Todo lo que usted o lo que yo hago a diario debe de ser para magnificar a Cristo en nuestras vidas, para que otros lo vean y también sientan ese deseo de seguir, de buscar a Cristo Jesús. Esto nos enseña muchas cosas, que Pablo no le importaba o si vivía o moría. Para eso vamos a pasar para el día lunes. Dice, morir es ganancia. Morir es, ¿cómo es que el morir es ganancia? Para Pablo el morir es ganancia. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, el verso 21 y 22. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces en qué escoger. Yo al leer todo lo que estaba escribiendo Pablo, me puse a pensar cuánta fe tiene Pablo. ¿Cómo y cuánta fe? Que Pablo dice que no sabe qué escoger, si vivir para Cristo o morir. Pablo estaba viviendo para Cristo. Pablo vivía para Cristo. Hacía lo que Cristo le había dicho. Por eso él estaba listo para morir. Porque sabe que al morir él no pierde nada, sino que gana todo, porque él ha servido a Cristo Jesús. Solo una persona que ha vivido según la palabra de Dios, según la Biblia, que ha vivido según como Cristo lo ha dicho, está listo para morir. Puede decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque es el inicio de algo mejor. Pablo, al decir que para él el morir es ganancia, estaba ganando. ¿Por qué? Porque les estaba dejando el ejemplo a muchos más cristianos, a muchos más de sus hermanos, para que ellos también hagan lo mismo. Den su vida por Cristo y vivan como Cristo ha dicho. Por eso, para nosotros hoy, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro trabajo, el centro de nuestra familia, el centro de nuestra iglesia. Una persona que tiene a Cristo como centro de su ser no tiene miedo de perder la vida. Y si la pierde, dice que es ganancia, porque él sabe lo que le espera cuando venga Cristo Jesús, la vida eterna. Pablo decía que el morir es ganancia. No solo es decir el morir es ganancia, sino que depende de cómo usted y yo hemos vivido a la luz de Dios. El día martes dice tener confianza. Tener confianza. Pablo estaba diciendo a la iglesia
estaba comunicando lo que él siente, y para eso vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 1, el verso 23 y 24, y dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba entre dos cosas. Él quería, bueno, si me muero, pues qué bueno. Tenía deseos de partir y estar con Cristo. Imagínense tanto sufrimiento que Pablo estaba pasando, tanto dolor que le estaban causando. Él dice, bueno, si es el deseo de Dios que yo parte, yo voy a partir. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque él vivió la vida conforme la palabra de Dios, conforme a la verdad. Pablo estaba convencido que Dios lo dejaba vivir en esta situación. Él estaba convencido. ¿Por qué Pablo estaba convencido de que él no iba a morir? Porque la iglesia lo necesitaba, porque había mucho que hacer todavía por las iglesias. Tenía que terminar la misión. Él estaba seguro, pero decía, pero si debo partir, yo voy a partir. Pero si me quedare otra vez vivo en la carne, es por causa de la iglesia. La confianza de Pablo. Miren, hermanos, que Pablo aquí estaba por entrar en un juicio, en un tribunal romano. Pero él no ponía la confianza en el emperador romano, en el juicio terrenal. Pablo tenía la confianza y la tenía puesta en Dios. En lo que Dios decidía por Pablo, él estaba de acuerdo. Si lo dejaba con vida, Dios sabía el propósito para Pablo, porque la iglesia aún lo necesitaba. Pero si Pablo le quitaban la vida, como decía el día anterior, Cristo será magnificado también, porque la muerte para Pablo es ganancia, porque él ha dejado el ejemplo, ha vivido un buen testimonio para otras personas para que sigan lo que Pablo había hecho también. Por eso nuestra confianza debe de basarse en Dios. Toda la confianza de la familia personal y de la iglesia debemos de tener la confianza en Dios, basarse en Dios, en la palabra de Dios. No en los planes personales, sino en Dios, porque Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Dios tiene planes para usted y para mí. Y los planes de Dios es para que nosotros seamos bendición para otras personas. Bendición, no maldición. Por eso Pablo nos está enseñando de que la confianza primeramente debe de estar en Dios. Si él iba a morir, no tenía problemas. Él sabe lo que pasó con Lázaro. Cuando él murió, Cristo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. Y no solo eso, sino que Pablo sabe que en la segunda venida de Cristo, todos volverán a abrir sus ojos para ver a Cristo. Pablo estaba seguro de eso. Por eso decía, yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, que eso es muchísimo mejor. Porque al morir, en un abrir y cerrar de ojo, él se despierta oyendo la voz de Cristo. En su primer parpadeo va a ver a Cristo viniendo sobre las nubes en su segunda venida. Por eso él dice, la cual es mucho mejor porque, ¿por qué para Pablo es mucho mejor? Porque Pablo ha vivido con Cristo. Su centro de vida ha sido Cristo. Ha dejado un buen testimonio para las iglesias. Y todavía nos da instrucciones
El día miércoles dice, permanezcan unidos. Una instrucción muy importante que Pablo deja a la iglesia es que permanezcan unidos. Vamos a leer Filipenses capítulo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La técnica de Satanás para poder destruir algo es dividirlo, meter chismes, meter falsos testimonios, meter cizaña entre el grupo. Solo separando un grupo, Satanás está ganando la batalla. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia que primeramente debían de comportarse como es digno del evangelio. ¿Qué es comportarse? Ser ciudadanos en la vida nueva. Ser ciudadanos de los cielos. Comportarse. Debemos que nuestro comportamiento sea digno, como es digno del evangelio. Nuestro carácter. Nosotros debemos de ser personas con hambre espiritual, sedientos de la palabra de Dios, puros de corazón, pacificadores, dispuestos a dar la otra mejilla y amar a los enemigos de corazón. Amar la bondad y andar humildemente con Dios. Ese es comportarse como es digno del evangelio. Debemos de llevar los frutos del Espíritu Santo, y solo llevando los frutos del Espíritu Santo nosotros estamos practicando la Biblia en verdad. Porque hay muchas iglesias que están unidos pero no practican la verdad bíblica, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, sino que costumbres y tradiciones humanas. Que la conducta del cristiano, que el carácter del cristiano reflejen siempre a Cristo Jesús. Ese es comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Imitar lo que Cristo hizo. Más abajo dice, y estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué es estar firme en un mismo espíritu? Que nuestros propósitos, que nuestros planes sean lo mismo y que estemos firmes para trabajar juntos, para trabajar en conjunto, para esforzarnos en conjunto. Firmes, unidos en espíritu, un mismo propósito. Y la iglesia debe de trabajar así. Que nos comportemos como ciudadanos del cielo. Estamos viviendo en la tierra, pero no debemos de comportarnos como ciudadanos terrenales. Debemos nosotros de comportarnos como es digno del evangelio de Cristo, viviendo como ciudadanos del cielo. Comportándonos de buena manera, reflejando nuestro carácter, nuestra forma de vivir, en nuestro diario vivir, el carácter de Cristo, el amor de Dios. ¿Para qué? Para que otras personas se acerquen a nuestra iglesia. Porque las personas, cuando miren una iglesia unida, hacen todo unidos, trabajan todos unidos, unánimes en los planes de todo lo que ellos planifican. Mucha gente va a decir, Dios está allá, porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo uno. 3 en 1, unidos. Y la iglesia también debe de ser unido, para que Satanás no pueda destruir la verdad en nuestra iglesia. Por eso nosotros debemos de esforzarnos en conjunto, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio
y permanecer en la verdad. Que nuestra iglesia nunca se desvíe de la verdad. Estamos hablando de la verdad bíblica, los mandamientos de Dios y todo lo que dice la Biblia. Debemos de practicarlo como iglesia, porque muchas otras cosas entran en nuestras iglesias y no son bíblicas y nosotros muchas veces lo practicamos. Permanezcan unidos. La unión hace la fuerza. El día jueves dice, unidos y sin temor. Otra instrucción para la iglesia, unidos y sin temor. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 28, 29 y 30. Dice así. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este es el último día que estamos, el día jueves, unidos y sin temor. Pablo le decía a sus hijos espirituales, a la iglesia, que estén unidos, aparte de estar unidos, aparte de estar firmes, también les dice sin temor. Aunque sean intimidados por los que se oponen al evangelio, primeramente Satanás. Satanás, cuando una persona quiere hacer algo espiritual, un proyecto espiritual, Satanás siempre se mete, usa personas para poder destruir los planes que uno tiene espiritualmente. Aunque estén intimidados, dice, unidos y sin temor. No importa. No solo que creáis en Él, dice, no es solo creer en Cristo, sino también dice que padezcáis por Él. Eso es algo muy importante para nosotros. No solo es creer en Dios, sino que vamos a estar padeciendo como padeció nuestro Señor Jesucristo, como Pablo estaba padeciendo. Cárcel, persecución, peligros de muerte. Vamos a estar enfrentándonos con personas que no comparten nuestra fe, con personas que nos maltratan. Vamos a padecer cosas. No solo es creer en Cristo, sino padecer lo que Él padeció. El mismo conflicto dice que Pablo estaba pasando y que estaban viendo todos los de Filipenses. Nosotros, el sufrimiento, a veces viene sufrimiento a nuestras vidas. Y nosotros a veces decimos que cuando hay sufrimiento en nuestras vidas, decimos, Dios me ha dejado solo. Dios no me escucha. Pero el sufrimiento viene no porque estamos haciendo algo malo y Dios nos castiga. Cuando una persona, su centro de vida es Cristo, cuando vienen sufrimientos, purifica su fe, fortalece su carácter. Y ese sufrimiento le sirve de testimonio a otras personas para que también crean, vivan y sufren para Cristo. Eso es lo que nos enseña Pablo. Vamos a padecer en estos momentos, no hay persecución, no estamos padeciendo, pero más adelante Pablo nos dice, si creemos en Cristo, si amamos a Cristo, vamos a padecer los mismos conflictos que Él pasó. Ahora tenemos un claro ejemplo del título de nuestra lección de esta semana. Dice, vida o muerte. ¿Qué deseamos nosotros? ¿Qué desea usted en este momento? ¿Desea la vida? Vaya a los pies de Cristo. Vayamos a buscar a Cristo Jesús en oración. Si fallamos esta semana, estos días,
pidámosle perdón a Cristo Jesús, a Dios nuestro Padre, para que tengamos vida eterna. Pero Dios dejó libre albedrío para que usted también decide o vida o muerte. Si nosotros decidimos por la muerte, es porque no queremos dejar de pecar. No estamos hablando de esta muerte, sino que estamos hablando de muerte eterna también. El llamado es para cada uno de nosotros. Así como Pablo, la fe inquebrantable que tuvo incluso camino a la muerte, él no desmayó su fe en Dios nuestro Padre. Él imitó siempre a Cristo Jesús y sobre todo magnificó, dice, más a Cristo Jesús en su vida y de todo lo que pasó. Que el Señor los bendiga hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.